Ahora vamos a ver cómo afecta el orden de las variables en Breakdown. Podemos definir el orden de las variables de forma manual utilizando el parámetro orden dentro de la función predispar. Como vemos en la tabla de las contribuciones y en el gráfico, en este ejemplo cambian las contribuciones de las variables. La más notoria es el tipo propiedad departamento, que en este caso pasa a ser positiva, y en el ejemplo anterior nos daba negativa. Por lo tanto, al ver que varían las contribuciones a cambiar el orden, podemos decir que hay iteración entre las variables. Por lo tanto, es aconsejable utilizar eBreakdown, que tiene en cuenta las interacciones entre las variables. eBreakdown se aplica de forma similar a Breakdown, lo único que tenemos que definirle en el parámetro tip, Breakdown Iteration. Trae la tabla de contribuciones también y la gráfica correspondiente. Lo único que vemos acá es que hay una iteración en superficies cubierta y baño. La única diferencia con respecto al ejemplo anterior. Por lo tanto, como habíamos dicho, hay una iteración entre las variables. El orden que tienen las variables se obtienen de forma similar a Breakdown. Lo único que tenemos que ver ahora es las interacciones que hay entre todas las variables de a pares y ver si es mayor la iteración a las individuales y a la suma de las individuales. En ese caso, la iteración se reemplaza por las variables individuales. Ahora vamos a ver solamente, como a modo de ejemplo, donde hubo iteración, que es en el caso de las superficies cubiertas y en los baños. Se obtiene de la misma manera el score para ver el ordenamiento de la superficie cubierta y de los baños. También tenemos que comparar la suma entre las dos y también compararlas con la iteración. Esto lo hace para todas las variables. Por eso tarda mucho más tiempo eBreakdown que Breakdown. En este ejemplo, por ejemplo, Breakdown nos tardó 10 minutos y el eBreakdown nos tardó 1 hora 15 minutos. En este caso, tenemos que reemplazar el valor del data train por el valor de la nueva observación, tanto para baño como para superficie cubierta, para obtener el score de la iteración. Y los hacemos de forma similar. Sacamos el promedio de las predicciones al fijar estas dos variables. En este caso, nos dio mayor que las individuales y que la suma. Por eso, en este caso, tenemos que reemplazar las individuales por la iteración entre la superficie cubierta y el baño, que es la única que se reemplaza. Después el ordenamiento es similar, pero lo hace para todas las variables y las compara. En este caso, la única iteración que estamos teniendo es sobre estas variables. Las contribuciones de las variables se obtienen de la misma manera que Breakdown. Como ven, son los valores idénticos a Breakdown para las primeras variables. Las únicas que cambian es cuando tenemos la iteración de la superficie cubierta y los baños, que en este caso es 70.606. Después se repite el mismo procedimiento que Breakdown para todas las variables. Y al final de todo, sacamos el listado de las distintas contribuciones que tienen las variables que coinciden con las contribuciones de la gráfica. Bueno, hasta acá ha sido todo lo que fue la aplicación de Breakdown y eBreakdown para el ejemplo del dataset de Properati.